Buenas noches, amantes del terror. Hoy les traigo una angustiante historia repleta de dolor, titulada Don Augusto y escrita por Fernando. Que la disfruten. Una lágrima recorre por su mejilla, sus ojos, perdidos en los pliegues de una alfombra desgastada, y sus manos entrelazadas por los dedos, como si de las olas del mar y el océano se tratara. Denotan el profundo dolor que esgrime su interior al narrar su desgarradora historia de horror. Fernando hoy es un preso domiciliario por un crimen que cometió no hace mucho más que 5 años. Pero en realidad su historia comienza desde muy temprana edad, en aquella etapa de adolescer, cuando todo le generaba algún tipo de sentimiento. Él, un descendiente de una familia extremadamente católica, por lo que el joven no podía rehusar su educación eclesiástica. Y fue así que conoció al padre de la parroquia del barrio. El padre Don Augusto. Fernando no tardó en relacionarse amistosamente con aquel padre, quien siempre se mostraba alegre y carismático, siempre apoyándolo, comprendiéndolo y sobre todo defendiéndolo. Pero poco después la relación comenzó a intensificarse y Fernando comenzó a participar directamente en los eventos de la parroquia. Una tarde como cualquiera, en la que el joven participaba en la restauración del sitio aludido, el padre Augusto le trae una limonada natural con mucho hielo debido al intenso calor que hacía en el verano. El joven se refrescó con la limonada. Poco después quedó tendido, durmiendo en aquellos largos bancos de madera donde se asienta la feligresía que asiste a las misas del lugar. Despertó horas más tarde con dolor abdominal. Corrió a hacer sus necesidades, pero no le brindó demasiada importancia. Pero aquel hecho fue la primera alarma que se incorporó en él. Pasaron varias semanas y comenzó a notar que en cada ocasión en la que el padre le preparaba aquella limonada, él se quedaba profundamente dormido. Y aún así, Fernando sentía la obligación de ayudar en la parroquia. Y sus padres le recalcaban siempre lo orgullosos que se sentían de él por las acciones que estaba tomando y de lo bien que Dios veía
aquellas obras. Por ende, a pesar de la incomodidad que le hacía sentir tener que asistir a la parroquia, él lo hacía de todos modos, por su fe. Una respiración jadeosa en la oscuridad, algo húmedo que se sentía entre sus piernas. La visión borrosa comenzaba a exponer puntos de luz en la mirada de Fernando. Podía ver los vitrales de la parroquia y la luz que por ellos entraba. Algo se encontraba sobre él, algo pesado, que se movía hacia arriba y hacia abajo. La respiración agitada se intensificaba. Algo caliente entraba en su interior. Intentaba moverse, pero su cuerpo no le respondía. Luego, una especie de toalla humedecida limpiaba sus nalgas y sus piernas. Sus testículos también. Luego subieron sus pantalones y lo acomodaban como estaban siempre. El eco sonoro, provocado por los tacos de los zapatos, retumbaban en su cabeza. A medida que entre nebulosa observaba que de la escena se alejaba lentamente don Augusto, el padre de la parroquia, el padre del barrio. Y seguidamente aquel retorcijón abdominal que le provocaba siempre ir al baño. Fernando se negaba a creer, pero muy dentro de él sabía que aquello no estaba bien. Y se preguntaba a quién acudir o a quién contarle sobre lo que estaba aconteciendo. Según él, desde hacía tiempo, pues presumió que cada vez que quedaba dormido después de tomar la limonada, su referente eclesiástico abusaba de él. Así continuaron las cosas durante años. Cuando Fernando ya era consciente del abuso del padre Augusto, en parte lo aceptaba y en parte no, encontrándose así en una meseta de autómata. Y fue entonces, por la mañana de un sábado, cuando despertó de aquella tormentosa locura de sentimiento físico y psicológico. Resulta que aquella mañana el padre don Augusto lo invitó a su cama. Fernando, por primera vez, se negó. El padre lo golpeó y comenzó a forzarlo. Golpe tras golpe, Fernando fue siendo sometido. Vas a seguir siendo mi puta hasta que yo... Palabras sucias y jadeantes al oído de Fernando. Al momento en que el miembro llegaba al fondo del joven, las lágrimas y los gritos de dolor parecían excitarlo aún más a don Augusto. En un descuido, Fernando pudo liberarse.
empujando a Augusto fuera de la cama. Corrió hacia la pared que estaba frente a la cama. Quitó de ella un crucifijo de hierro forjado. El padre lo atacó y el joven Fernando solo sintió su mano hacer tope contra el pecho del padre, cayendo desplomado al suelo casi al instante. El derrumbe no solo fue del padre, sino de todos los entornos de Fernando. Todo, absolutamente todo en su mundo sintió que se derrumbaba como una lerga que moría en la oscuridad del suelo. Con tan solo 18 años, fue condenado a 5 años de prisión. Hoy, hace muy poco, le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero durante su estadía en las rejas, no pudo descansar en lo absoluto. Cada noche, cada día, cada hora, para él era una tortura y una lucha constante. Cada vez que Fernando despertaba, se encontraba con sus partes descubiertas y expuestas. No podía culpar a los compañeros de su celda, no, porque él no tenía compañero de celda. De hecho, ni siquiera se mezclaba con el resto de la población carcelaria. Una noche, despertó sintiendo lo mismo que sentía cuando el padre Augusto lo hacía dormir. ¡No!, gritó desesperado, pensando que solo se trataba de una pesadilla. Pero en una esquina del cuarto se alzaba de pie una sombra. La sombra del padre Augusto. Al parecer, el padre había regresado de la tumba para seguir abusando del joven Fernando, quien nos cuenta que hasta el día de la fecha sigue luchando, esta vez con el espectro de Don Augusto. Vas a seguir siendo mi puta hasta que yo me canse de vos. Te voy a violar aquí y en el infierno. Don Augusto, por Fernando. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Buenas pesadillas.